cantando un rato porque se descompuso la red. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Queremos compartir la palabra esta mañana. Y el tema tiene como título la reivindicación de Pablo y Silas. Pero hay más todavía ampliado y al desarrollar el tema, porque en esta oportunidad que el Señor hizo una reivindicación en la vida de Pablo y Silas, también la hizo en el carcelero de Filipos, de la cárcel de Filipos, y la hizo en toda su familia y en toda su casa. Así que vamos a orar. Padre Celestial,
Por favor, acompáñeme a orar, hermano. Amén. Acompáñeme a orar. Padre Celestial, estamos orando y pidiéndote, Dios, que envíes tu buena palabra, tu palabra de vida, tu palabra de salud, de restauración, de restitución, de reivindicación, Señor, tu palabra de recuperación, tu palabra de sanidad, tu palabra que da vida. Señor, envía tu buena palabra y bendice a tu pueblo que ha venido con fe, esperando de ti una palabra poderosa, una palabra que venga de ti y no de los hombres, una palabra que les traiga vida, Señor, una palabra que alimente su espíritu y su alma. Oh Dios bendito, bendice a tu pueblo que está, Señor, presente, y bendice a tu pueblo a través de las redes sociales. En el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Y a su nombre. Aleluya. Dice así en Hechos capítulo 16, versículo 20 en adelante. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos. Era contra Pablo y contra Silas, dos siervos de Dios. Y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Imagínense, hermano, los azotes no fueron ni con látigo, fueron con varas. Ya se imagina, entonces no fueron azotes, sino fue apaleada la que le dieron. ¿Y cuál fue su delito? Predicar la palabra y liberar a una pitonisa que estaba endemoniada, que era adivina, pero por medio de un espíritu pitónico que le cruzó en el camino al apóstol Pablo y a Silas, y los fastidió de tal manera que Pablo discernió y se dio cuenta que la mujer lo que hablaba era el demonio el que hablaba por ella, y se volteó y la reprendió el espíritu, y cuando lo reprendió, el espíritu salió de la mujer y quedó libre. Pero la mujer ya no pudo seguir adivinando. Ella se ganaba el dinero adivinando e invocando espíritus. Y cuando regresó a la casa de sus amos se encolerizaron porque se les terminó el negocio. Tenían un gran negocio con la adivinación que hacía esta mujer. Entonces, como perdieron el negocio y ya no podía ella adivinar porque fue libre del espíritu que la tenía agarrada, entonces la emprendieron contra los siervos de Dios, Pablo y Silas. Y mire lo que los acusaron, que predicaban costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Y la multitud se levantó contra ellos, y los magistrados superiores les rasgaron sus ropas. ¿Sabe para qué les rasgaron sus ropas? Para que les quedara descubierta la espalda y ahí les pudieran dar con el azote, pero no fue azote, sino que les dieron con varas hasta sangrarles el cuerpo, y ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior. Fíjese que estudiando, ese calabozo era solo para los criminales, porque habían celdas para distinta clase de presos, pero el calabozo o Bartolina, donde metían a los criminales, estaba en lo más adentro de la cárcel. Ahí metieron a Pablo y a Silas como que fueran criminales por predicar la palabra. Mire cómo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y no solo eso, sino que el carcelero los llevó al calabozo de más adentro
y les aseguró los pies en el cepo para que no se movilizaran y no pudieran moverse de un lado a otro. Dice que en el cepo, cuando los ponían en el cepo, les abrían bien las piernas, los sentaban y en el cepo les abrían bien las piernas. Y dice que todavía les ponían habían cepos donde les agarraban los brazos y les ponían aquí como una viga en el cuello. Dice que en el transcurso del tiempo que tenían de estar metidos en ese cepo, les comenzaban los calambres y daban gritos del dolor y los ponían en público y la gente pasaba burlándose de ellos. Entonces mire qué tremendo el sufrimiento que tuvo Pablo y el padecimiento o padecimientos por predicar la palabra del Señor. Y mire lo que dice en 2 de Corintios 12:10: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Mire qué tremendo, hombre de Dios. Por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, el calibre de ese ministro era un calibre tremendo. Yo no sé qué unción le dio el Señor para soportar, porque desde que lo llamó le dijo a Ananías que le fuera a poner las manos encima para que recibiera el Espíritu Santo y recibiera la vista, porque se había quedado ciego por el encuentro que tuvo con el Señor tan impactante, y que le dijera cuánto iba a ser necesario que padeciera el apóstol San Pablo por su nombre desde que lo llamó. O sea que el Señor no lo engañó, lo llamó a su servicio como un apóstol, pero le dijo, dice el Señor, le dijo a Ananías, que es necesario que sepas todo lo que vas a padecer por causa de su nombre. Y aún así nos echó atrás. O sea que lo que a nosotros nos ha pasado no es nada comparado con lo que sufrieron esos grandes ministros del Señor. Mire lo que era el cepo: instrumento de castigo antiguo, formado por 2 trozos gruesos de madera, con unos agujeros que fijaban cabeza, pies y pies del reo. Dice en 2 de Crónicas 16:10 y Jeremías 20:2 y 3. A Jeremías, el profeta Jeremías, también lo metieron en el cepo. Se solía exponer al preso a la vista y las burlas del público. Los cepos romanos tenían varios agujeros, lo que permitía separar al máximo las piernas de la víctima, con lo que se aumentaba la tortura. Era cuando se acalambraban. Los cepos para fijar los pies se llamaban en hebreo sad, y lo encontramos en Job 13:27 y en Job 33:11, mientras que en el griego, por ser de madera, se le designaba con el término shilom. El cepo era de madera. Cuando Pablo y Silas estuvieron en prisión en Filipos, se les puso en cepos que les sujetaban los pies. Eso ya lo leímos en Hechos 16:24. Ahora le voy a enseñar lo que era un cepo. Yo no sé si se mira claro, pero ahí están los dos. Los dos, hay uno que tiene el rostro, lo tiene agachado, y el otro, mire, el rostro lleno de dolor y los pies ahí metidos. Era una tortura. Y hay un tipo que tiene una luz iluminándolos así. Era el padecimiento tremendo. Y ahí los tuvieron toda la noche hasta la medianoche. Y con ese dolor que tenía Pablo y Silas, dice que oraban al Señor y cantaban himnos al Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor?
Y esa es una enseñanza para nosotros, que en medio de la prueba hagamos sacrificio al Señor, cantándole himnos, cantándole cánticos y orando al Señor, y Él nos va a responder en medio de la situación, por difícil que sea o que haya venido a nuestra vida. No que a veces lo que hacemos es quejarnos, a veces lo que hacemos es renegar y hablar negativamente, cuando deberíamos de alabar a Dios en medio del dolor, en medio del momento difícil, de la enfermedad, de la situación que estemos viviendo, económica, material, moral. Porque ahí va a haber, dice que Pablo y Silas, ahí metidos en el cepo, y ya estaban azotados, su cuerpo estaba sangrando de la golpiza que les dio el carcelero, y aún así, lastimados, heridos y prensados en el cepo, oraban al Señor y cantaban himnos. Mire pues, Hechos 16:25 y 16:26. Ahí vamos a ver el poder que tiene la oración y la alabanza, y cómo Dios reivindicó a sus siervos cuando a Él clamaron y lo alabaron. Hechos 16:25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. La cárcel estaba llena de presos, y los presos decían: cómo estos que fueron azotados y con varas y les rompieron las espaldas y los tienen en el cepo, cómo todavía tienen ganas de orar y todavía tienen fuerzas para alabar al Dios a quien les sirven. Pero mire la respuesta de Dios, bendito. Ahí hay, hermano, una clave para obtener la respuesta cuando estemos en una situación bien difícil. Va a respondernos. El Dios que le respondió a Pablo y a Silas nos va a responder también a nosotros. Yo no sé si usted dice amén. El Dios que le respondió en ese momento tan terrible a Pablo y a Silas nos va a responder a nosotros en el momento más difícil de nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y mire qué tremendo, porque ahí los estaban acusando, los estaban azotando sin haberlos condenado, sin haberlos juzgado, sin saber si era cierto. Su pecado era predicar la palabra, llevar la doctrina, hablar de la resurrección de Cristo. Mire, si algo le duele al diablo que prediquemos, es de decir que Cristo no está muerto, que Él está vivo, porque resucitó de la tumba, resucitó de entre los muertos, y que está sentado a la diestra del Padre como el sumo sacerdote, y que intercede por nosotros las 24 horas del día. Dele un aplauso fuerte al Señor. Predique usted de un Cristo muerto. Ay, el Señor murió, y ahí un Cristo que está todavía clavado en la cruz, un Cristo que está sepultado en un sepulcro. El diablo no se va a levantar contra nadie, porque no es un mensaje que le lastime y que le ofenda. Pero predique que Cristo venció la muerte, que Cristo venció el infierno, que Cristo venció el lago de fuego y azufre, que Cristo venció la muerte, que Cristo venció las potestades y los principados, y se levantó glorioso y resucitó y está a la diestra del Padre. El diablo se va a levantar. Ore usted en la iglesia por los que vienen poseídos por demonios, y que los demonios salgan, hermano, y que haya una liberación. Se levantan. Dice: en esa iglesia torturan a la gente, en esa iglesia hacen esto y hacen lo otro, y hay que indagarlos porque hacen barbaridades con la gente.
Yo recuerdo un gran ministro en la ciudad capital de Guatemala hace años atrás, un gran ministro que Dios lo usaba grandemente en la liberación. Y ahí le llevaban a la gente que estaba endemoniada, que los médicos habían dicho hay que llevarlo al manicomio porque ya no tiene remedio, está en una locura tremenda. Y la gente lo llevaba a esa iglesia con ese ministro, y él oraba, y cuando oraba los demonios salían y la persona quedaba libre y quedaba sana completamente. En una oportunidad le llevaron a una muchacha que estaba poseída por el enemigo, y la entraron y él empezó a orar. Pero la muchacha, cuando oyó la palabra y oyó la autoridad que Dios le dio a ese ministro, actuó violentamente. Se levantó y empezó violentamente, pero entre esa violencia que ella llevaba, ella estaba muy dañada, estaba desahuciada. Dentro de esa violencia que tuvo ella misma, nadie la tocó, porque el ministro lo que estaba haciendo es reprendiendo, pero ella se dio un golpe tremendo en la cabeza y ahí se mató. Juzgaron al ministro, salió en la prensa, salió en todas las noticias: ministro evangélico tortura a una mujer, diciendo que la iba a liberar, pero la torturó, y la tortura fue tan grande y tan terrible que de una vez la mató. Así que se pide justicia, y acusaron al eminente ministro del Señor y lo condenaron a muchos años de prisión. Lo llevaron a la cárcel y lo condenaron en el tribunal. ¿Por qué? Por predicar la palabra y por ejercer la autoridad para echar fuera a los demonios. Pero mire qué hizo él ahí en la cárcel: levantar una iglesia, predicar todos los días en esa cárcel, y las almas aceptando y los reos convirtiéndose a Cristo, y siguió liberando ahí dentro de la cárcel. Y ese hombre no paraba, ya está en la presencia del Señor. Pero en el día del tribunal de Cristo, eso le cuenta a él para bien. Fuiste juzgado en la tierra injustamente, te condenaron a 10 a 15 años de prisión, y te avergonzaron en la tierra e hicieron barbaridades contigo. Pero hoy, valiente guerrero, entra al gozo de tu Señor, y se te pone corona sobre tu cabeza, porque supiste honrar al Dios que te tomó como soldado y no te volviste atrás. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermanos? ¿Le puede dar usted un aplauso al Señor? Entonces mire a Pablo y a Silas orando y cantando. Si le bajamos un poquito de alto, pero poquito, te lo voy a agradecer, hermano Angelito. De repente se produjo un gran terremoto. Mire, como resultado de la oración y de los cantos, de repente se produjo un gran terremoto. ¿Quién produjo ese terremoto? El Señor, en respuesta a sus siervos, reivindicando a sus siervos que estaban presos injustamente, que los azotaron injustamente, que los metieron en el cepo, que los llevaron al calabozo, a donde llevaban a los más peligrosos criminales. El Señor respondiendo a sus siervos con un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Solo el Señor puede hacer eso, hermanos. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, comenzando por Pablo. Se rompió el cepo, sacó sus pies juntamente con Silas y se liberó, y cayeron las cadenas, no solo de ellos dos, de todos los presos, y se abrieron las puertas de las celdas de toda la cárcel. Prácticamente el Señor no solo libertó a Pablo y a Silas, sino libertó a todos los presos que estaban en la cárcel. Mire lo que Dios es capaz de hacer cuando su pueblo alaba de corazón y en santidad, y cuando su pueblo ora fervientemente.
¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Sabía usted que la oración es una bomba contra el reino de las tinieblas? Que la alabanza es una bomba contra el reino de las tinieblas. Y a su nombre. Y ahora, ¿cómo explicar qué pasó? Si el terremoto solo en la cárcel se produjo y en ninguna parte más. ¿Y cómo dar una respuesta y cómo decir qué es lo que pasó? Pero mire, el hombre que azotó a Pablo y a Silas y les rompió las espaldas con varas y con azotes, mire lo que le pasa. Bueno, vamos a leer aquí el poder que tiene la alabanza antes de entrar a esto que le quería decir. Salmo 149:1. Aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Alegres Israel, nosotros somos el Israel espiritual en su Creador. En Él nos alegramos. Regocíjense los hijos de Dios en su Rey. En nuestro Rey Jesucristo nos gozamos. Alaben su nombre con danza. Cántenle alabanzas con pandero y lira. Porque el Señor se deleita en su pueblo y adornará de salvación a los afligidos. Regocíjense de gloria a los santos. Oiga esto, canten con gozo aún sobre sus camas. Sean los loores de Dios en su boca. Y aquí comienza lo tremendo, mire hermano. Una espada de 2 filos en su mano. Bendito el nombre del Señor. Cuando estamos alabando con esa fuerza y ese poder del Espíritu Santo, es como que tuviéramos una espada de 2 filos en nuestra mano, derrotando al enemigo. ¿Y para qué? Verso 149, verso 7. Para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos. Quiere decir, eso es espiritual. Para atar a sus reyes con cadenas. Esos son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio ya decretado. Esto es gloria para todos sus santos. Aleluya. Cuando usted alaba y adora al Señor, usted está declarando el juicio que está decretado sobre Satanás, sobre el reino de las tinieblas. Hay un juicio decretado que al momento no se ha cumplido, pero cuando el Señor venga y el Señor nos levante y después venga en su segunda venida, Él tomará el cetro de rey y se sentará en el trono de Israel y gobernará desde Israel a todas las naciones del mundo. Y el enemigo habrá perdido la batalla, porque será atado el diablo y encarcelado por 1000 años. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Así que cuando usted alaba con fuerza y glorifica el santo nombre del Señor, le está diciendo al reino de las tinieblas: sobre ustedes pesa un juicio que se va a llevar a cabo. Y nosotros lo que esperamos es el arrebatamiento, que el Señor nos venga a levantar de esta tierra y que venga en su segunda venida, y vendremos con Él, y Él tomará el gobierno del mundo entero y se sentará en trono de oro con cetro en su mano y gobernará desde Jerusalén a toda la tierra, y el enemigo será atado por 1000 años y echado al foso del abismo. Dele un aplauso usted al Señor. Qué lindo es alabar a Dios. Mire el poder de la oración. Primer libro de Reyes 18, 37 al 39. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Ahí es Elías el que está orando. Respóndeme, Señor, respóndeme. ¿Y qué pasó? Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja en el altar que levantó Elías. Y cuando todo el pueblo lo vio,
se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Mire, y ya se habían ido detrás de Baal, pero con esta oración que hizo Elías y le pidió al Señor, y el Señor descendió con fuego y consumió el holocausto, el corazón del pueblo se volvió al Señor y le voltearon las espaldas a Baal y vinieron a postrarse para decirle: Jehová es el Dios verdadero, Jehová es el Dios verdadero, Jehová es el Dios verdadero. Baal es un Dios falso. No hay otro Dios, sino solo el Dios que vive y permanece para siempre. Y su nombre es el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y esta mañana el Señor está en esta casa porque ha venido, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. A Él alabaremos y a Él clamaremos y veremos la respuesta que Dios va a dar a nuestra vida. Y a su nombre, denle un grito de júbilo. Mire lo que pasó aquí, Hechos 16, 27 y 28. Al despertar el carcelero estaba bien dormido a la hora del terremoto, y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. ¿Sabe qué pasaba en aquel entonces? Si se fugaba alguien de la cárcel, al que tenía el mando en la cárcel y los que estaban cuidando al que se escapó, tenían que pagar con su vida el haber dejado que se fugara el preso. Hoy se fugan de la cárcel y nada les pasa a los carceleros, ni les pasa a los guardias nada. Pero en aquel entonces no era así. Se fugaba un preso, los que lo estaban cuidando, a volarle la cabeza al carcelero, el jefe de la cárcel, a volarle la cabeza. Entonces, por eso es que estaba temblando el carcelero y dijo: mejor me mato. Y con su espada se iba a degollar, o se iba a meter la espada en el pecho para morir, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero mire esto: mas Pablo clamó a gran voz diciendo. No les habló así, no le habló así: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No, dice que clamando a gran voz: no te hagas ningún mal, carcelero, no temas, porque todos estamos aquí. Ninguno se ha fugado, ninguno se ha escapado, todos estamos aquí. No te hagas daño. Él se iba a matar. Mire el amor de Dios en el corazón de Pablo, porque otro hubiera sido Pablo, le dice: mátate ahora, porque lo había herido, lo había azotado, lo había encadenado, lo había metido al cepo injustamente. Pero ahora Pablo, en lugar de pagarle mal por mal, le paga bien por el daño que le había hecho, y le dice: no te hagas ningún daño, porque él se iba a matar. Pues todos estamos aquí, hermanos. Dios nos ha puesto como iglesia para ayudar a la gente que está al borde de la misma muerte, al borde de la desesperación. Gente que ha tomado la determinación de tomarse un veneno o de pegarse un tiro en la cabeza. Gente que ha tomado la determinación de tirarse desde un puente muy alto y quitarse la vida. ¿Por qué? Por los problemas, por la situación que vive la gente que no tiene a Cristo. Pero nosotros, la iglesia, somos los que tenemos que levantar la voz con la palabra del Señor y decir: no se hagan ningún mal. En Cristo está la respuesta. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida.
en Él hay esperanza, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay liberación, en Él hay restitución, en Él hay reivindicación, en Él hay recuperación, en Él hay sanidad divina, en Él hay restauración total. Démosle un aplauso al Rey que vive. Si alguien se acerca a ti y te dice, mire, ¿cómo está usted? Y te responde, mire, yo estoy al borde de la muerte, ya no aguanto más. Ya no como, ya no duermo, ya no tengo paz, no tengo nada. Lo que quiero es morirme. Ahí es donde tú te tienes que manifestar como tal que eres luz en este mundo, para decirle, no haga eso. Entréguele su vida a Cristo. Métase con el Señor. Arrepiéntase de sus pecados. Él está presto a perdonarle, a salvarle, a sanarle, a libertarle. Tenemos que fluir con esa palabra, porque somos luz en esta tierra. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y mire qué tremendo. Lucas 23, 33, 34 y 35. Le estoy poniendo el ejemplo de Pablo, que dijo, no te hagas ningún daño. No le devolvió mal por mal. Mire el Señor Jesucristo. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y lo estaban clavando, hermano. Padre, con lágrimas y dolor, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. No, ¿cómo le llama usted a esa actitud? Ese es un amor tan grande que solo Dios lo puede tener. La misericordia de Dios, la gracia del Señor. ¿Cómo es posible que a mí me estén clavando y me estén matando, y yo diciéndole, Señor, no les tomes en cuenta lo que me están haciendo, perdónalos, Señor, ten misericordia de ellos? Si a nosotros ni nos han hecho a veces nada y ya estamos queriendo actuar de una manera violenta. Solo nos hacen una mirada, y tal vez la mirada ni fue malintencionada, sino que el hermano o la hermana tienen un poco desviado el ojo. Se le juega un poco el ojo y ya creemos que nos está viendo mal y queremos ya contestarle y hablarle pesadamente. A veces una mosca esa mosca me la mandó el pastor porque no me quiere. Ese zancudo me picó porque el pastor como me miraba. Es un zancudo teledirigido. No, hermano, estemos dispuestos a perdonar lo que la gente nos hace y a bendecir en lugar de maldecir. Si te maldicen a ti, tú bendice y no pagues mal por mal. El Señor lo estaban clavando en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba ahí mirando. Y aún los gobernantes se mofaban de él, se mofaban de Cristo en la cruz, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Es un ejemplo. Hechos 16, 29. Entonces el carcelero pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Mira el poder de Dios. Solo con que Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Ahí el Espíritu Santo trató con el corazón del hombre carcelero y le dijo, a los que azotaste son mis siervos, a los que metiste en el cepo son mis siervos y son inocentes. Y tú los apaleaste por órdenes de los magistrados y de tus jefes, y cometieron una injusticia, pero yo los estoy reivindicando y sacando en victoria. Cuando Pablo le dijo, no te hagas daño,
El carcelero sintió que no era Pablo el que le estaba hablando, sino que era el Señor el que le estaba hablando para que se arrepintiera. Y entonces pidió luz. ¿Y cómo luz? Yo no me explico cómo pedir luz después de un terremoto. Si se fue la luz, no hay luz. Y pidió luz. Y cuando pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y ante Silas. Porque no se fue a postrar delante de otros. Habían muchos presos y Pablo y Silas eran presos también. ¿Por qué se fue a postrar ante Pablo y ante Silas? Porque ellos eran luz. Yo no sé cómo los vio él en esa noche del terremoto. Los vio vestidos de blanco, vestidos de luz. Los vio que estaban custodiados o respaldados por ángeles y había gloria sobre sus vidas. Porque no eran hombres comunes y corrientes. ¿Por qué se viene a postrar el carcelero delante de esos hombres de Dios? Porque Dios así humilla a nuestros enemigos para que reconozcan, dice el Señor, que Él nos ha amado y nos ama a nosotros. Vinieron a postrarse. Vino a postrarse pidiendo misericordia al que había azotado, herido, lastimado, ultrajado. Ahora le pide que lo ayude. Y se postró ante Pablo y Silas. ¿Qué impacto tuvo ese hombre ante esos dos siervos de Dios? ¿Qué impacto has tenido tú cuando Dios obra en tu vida a través del ministro que te cubre? Y que la oración que el ministro hace de parte de Dios te trae sanidad, te trae liberación, te trae un milagro, te trae una restitución, te trae reivindicación. ¿Qué impacto has recibido tú? Dándole la gloria al Señor y diciendo: Señor, ahora reconozco que este hombre no es cualquier hombre, que este hombre es tu siervo, que tú lo has ungido, que tú le has dado palabra, que tú lo respaldas, que tú has hecho cosas maravillosas. Y perdóname, Señor, lo malo que he sido con él, lo malo que me he portado, pero hoy me rindo a ti, Señor, y me postro ante ti. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? Mire lo que dice Pedro respecto a que somos luz. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros fuimos trasladados al reino de la luz admirable del Señor. En nosotros está la luz de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Él dijo primero: yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Y después dice de nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Ahora, ¿por qué? Expliquémoslo. ¿Por qué dice que nosotros somos la luz del mundo? Porque Cristo entró a nuestros corazones y tenemos a Cristo metido dentro de nuestro ser, y Él es luz. Él es la luz del mundo y nosotros éramos tinieblas. Pero cuando nacimos de nuevo, Él entró a morar a nuestros corazones y nos convirtió en seres de luz. Tú eres un ser que proyecta luz. Tú tienes luz de Dios, tienes luz del Espíritu, y eso lo sabe el diablo, y eso lo saben los demonios, y eso lo saben los espíritus inmundos. Que tú reflejas luz, lo pueden ver, porque en ti mora el bendito y glorioso Señor Jesucristo y el bendito y glorioso Espíritu Santo. Dámosle un aplauso al Señor por eso. Por eso no nos conviene a nosotros participar de las obras de las tinieblas, porque ya nos sacaron del reino de las tinieblas. Ya no tenemos por qué estar participando de las obras de las tinieblas. Ahora nuestras obras deben de ser de luz, ya no de tinieblas. Nosotros no podemos estar metidos en religiones, en costumbres, en celebraciones idólatras y paganas. Esas son obras de las tinieblas.
Eso es participar de las obras de las tinieblas. De ahí nos sacó el Señor. Hoy nuestras obras tienen que ser obras de luz, obras brillantes que den testimonio de que Cristo mora en nuestros corazones. Pero sigamos viendo Hechos 16:31 y 16:32. En este pasaje se manifiesta que Dios no solo está interesado en mí, sino está interesado en mi familia, en mi casa, en mi gente, en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos, en mis padres y en mis hermanos. Cuando Dios se interesa en ti, al mismo tiempo se interesa por todos los tuyos, al mismo tiempo se interesa por toda tu casa. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El Señor por ti, podría decir yo, por tu culpa de haberte convertido a Cristo, tu familia es bendecida, tu familia es visitada, tu familia es tomada en cuenta. Y a veces en la familia solo uno es el cristiano y lo marginan y lo atacan, pero ellos no saben que Dios nos está usando como pioneros del evangelio y mensajeros de luz en nuestra propia casa, y que hay promesa que el Señor nos dio. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Así que si toda tu casa no se ha convertido a Cristo, hay promesa de Dios sobre tu casa, hay promesa de Dios sobre tu familia. Sí, que mi hijo anda perdido y no quiere ir a la iglesia, mi hija es rebelde, mis nietos no quieren nada con Dios. Sí, pero tienen promesa, y Dios cuando promete algo lo cumple. A veces tarda un poco, pero el Señor en el día en que Él ha determinado actúa. De que tu casa será salva, será salva. De que tu casa será redimida, será redimida. De que toda tu familia será salva, será salva. Te lo digo esta mañana proféticamente hablando, que ninguno de tu casa se perderá, que Dios ha puesto su palabra de por medio y Él la va a cumplir. Dale un aplauso al Señor. Mire, Él preguntó. Yo creo que aquí no apunté ese versículo. Era el 30. En el 30 dice: y Él dijo: señores, ¿qué debo yo de hacer para ser salvo? Pero en ese momento estaba de rodillas ante Pablo y ante Silas, clamando misericordia y pidiendo luz. Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Quiero salvarme, que Dios me perdone la vida que he llevado, los pasos que he dado, que Dios me perdone mis maldades y mis iniquidades. Ahí estaba Él. Cuando dice Pablo, ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y eso no solo se lo dijeron al carcelero, te lo dice el Señor a ti. Cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando el Señor habla de casa, habla de familia, habla de linaje, habla de hijos, habla de padres, habla de casa. Y le voy a enseñar la palabra hebrea, es la palabra bayit. Cuando el Señor habla de casa, la palabra es bayit, pero bayit también quiere decir familia. Cuando le dijo: serás salvo tú y toda tu casa, serás salvo tú y toda tu familia. Yo agarro eso, hermano. Yo agarro eso. Que ninguno de mi casa y de mi familia se va a perder. Que el Señor los va a salvar, y aún los puede salvar en el mismo instante en que van a partir con Él. Los puede salvar. Hechos 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor, y a él y a todos los que estaban en su casa. Parece que la casa del carcelero estaba pegada a la cárcel, tal vez puerta de por medio. Y él se acercó a ellos, se postró
y preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora mire el resultado de haberle hablado la palabra a esa familia. Bendito el Señor. Aquí le voy a explicar lo que quiere decir casa. La palabra casa es bayit en hebreo, que quiere decir casa, familia, linaje, hijo. Lucas 19, 9 y 10. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham. Estaba hablando de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero le habló, cuando salvó a Zaqueo, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea que también se salvó doña Zaquea y se salvaron los zaqueitos. Yo no sé cuántos tenían. Él era el saqueo principal. Y hasta el nombre, mire, él robaba y se llamaba Zaqueo, hermano. ¿Qué le parece a usted que el nombre como que hizo honor a su nombre, ¿verdad? Zaqueo, todos lo conocían. Ah, ese es el Zaqueo, el ladrón. Y doña Zaquea. Y los zaqueitos chiquitos. Y el Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa de los Zaqueos. Y a todos los salvó. Y la gente protestó: ¿y por qué si ese es un ladrón? ¿Y por qué si ese es un detestable? Porque ese es un hijo del diablo. Y el Señor dijo: porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que no nos extrañemos que el Señor salve gente de la más maligna que pueda haber en el mundo. Gente que nos hizo daño y nos hizo llorar, el Señor la va a salvar. Y va a venir a la iglesia y se va a sentar cerca de ti y te va a abrazar y te va a decir: ahora le puedo decir hermano y hermana. Y vamos a tener que compartir el amor de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Hoy hay mucha gente que es escogida de Dios y está tirada en el mundo de pecado, en la perdición, en las tinieblas. En este mismo instante están revolcándose en el pecado y son escogidos de Dios. Pero el Señor los va a traer, y cuando los traiga los va a hacer nuevas criaturas y van a alabar al Señor con nosotros y van a bendecir su santo nombre. Y nosotros los vamos a decir: si a este lo conozco, pero qué cosa era esta persona, pero hoy está en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿No te acuerdas cómo llegaste tú a Cristo? Y yo me acuerdo cómo llegué a Cristo. Llegamos lo peor, pero nos cambió, nos transformó. Y miremos ahora cómo nos tiene bendecidos. Miremos ahora la obra que ha hecho en nosotros. La gente no daba un centavo por nosotros. Él dio su vida, dio su sangre, dio su cuerpo, lo dio todo por amor a nosotros. Y hoy nos tiene esta mañana en su casa, alabando su nombre y bendiciéndolo a Él. Bendito el Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor. En Hechos 16:36 dice: y el carcelero comunicó a Pablo estas palabras. ¿Qué palabras? Que los magistrados y los jefes que mandaron a la cárcel a Pablo y a Silas dieron orden de que los suelten. Así que salid ahora en paz. Mire lo que hace Dios. ¿Qué abogado buscó Pablo y qué abogado buscó Silas? Ningún abogado. Y estaban acusados de malhechores, de propagar costumbres que iban contra la ley, de una doctrina mala. Los trataron de lo peor, los acusaron de lo peor y los llevaron a la cárcel y los azotaron.
Y ahora el Señor quita esa maldición que habían echado sobre ellos. Vamos a buscar. Yo le leí a usted por qué fue que los encarcelaron. Mire, dice: después de haberlos presentado ante los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Era cierto o no era cierto? Eso era una calumnia. Y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La ley romana, por la ley, por violar la ley romana, lo mataban a uno. Y ellos estaban acusando de que estaban proclamando costumbres que iban en contra de la ley de los romanos. Era una acusación muy seria. Bendito el nombre del Señor. Y dice que después de haberlos acusado, los desnudaron y los azotaron y los mandaron a la cárcel. Pero mire, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, ahora le van a comunicar a Pablo y a Silas: señores, por órdenes de los magistrados y las autoridades superiores, ustedes son declarados libres. Quedan libres en libertad, quedan en libertad y pueden irse en paz. La palabra paz es shalom. La palabra shalom es bienestar. Pueden irse en bienestar, en alegría, en riqueza, en bendición. Pueden irse en abundancia. Pueden irse bendecidos. Los enemigos bendiciendo a los que habían azotado. Ahora Pablo se hizo el importante, hermano. Y dijo Pablo: y ahora nos echan así, nada más. Después de que sin juzgarnos y sin hallarnos culpables, nos azotaron, nos rasgaron nuestras espaldas, nos rasgaron nuestras ropas, nos metieron al cepo y a la cárcel de más adentro, y violaron la ley. Y ahora dice que nos vayamos, que no hay mérito como para tenernos prisioneros. Y eso no lo acepto, no es justo, porque además yo tengo la ciudadanía romana, dijo Pablo, y violaron la ley contra mí. Se quedaron asustados. Y no salgo hasta que no me aclaren esta situación y restituyan el daño que me hicieron. Pero entonces fueron a decirle a los magistrados: esto y esto dice ese prisionero Pablo y Silas. Y el carcelero les comunicó a Pablo estas palabras que respondieron los magistrados, diciendo: los magistrados superiores han dado orden que se os suelte, así que salid ahora e id en paz. Entonces decía Pablo, dijo: esto viene de Dios, porque nos están declarando libres, somos inocentes. Pero hacía un rato eran culpables y ahorita son inocentes. ¿Quién hizo que cambiara de culpables a inocentes? Y yo puse ahí: la reivindicación nos cambia de maldición a bendición. Dios te quiere a ti y a mí reivindicar y quitarte lo negativo de sobre tu vida, la acusación, la tentación, la ultrajada que te dieron, la calumnia, la difamación, el desprestigio, el señalamiento, la amargura, la tristeza, el dolor, el rechazo, el mal que te hicieron, que te duele.
La maldición que te echaron para que no levantaras cabeza. La maldición que te echaron para que se destruyera tu matrimonio y que agarraras tu camino y te fueras a la calle. Dios esta mañana quiere cambiarte de maldición a bendición. Y Él quiere cortar de tajo las palabras maldicientes que echaron sobre tu vida y lo que tenías conceptuado tú en tu mente. Nací pobre y pobre seré y así moriré. No encuentro trabajo por algo, mala suerte. Aquí no hay mala suerte. La mala suerte es para el mundo, porque ellos creen en eso. Nosotros fuimos llamados para heredar bendición. Somos herederos de bendición. Para eso nos salvó el Señor. Y hoy Él quiere quitar de ti y de mí, de tu casa, de tu familia, de tu gente, toda mancha, todo agravio, todo rechazo. A veces somos rechazados por la misma familia. ¿Y por qué? Por ser cristiano, por ser cristiana. A todos los toman en cuenta y a ti no te toman en cuenta. Que no te tomen en cuenta. El Señor te dice esta mañana: yo sí te tengo en cuenta. Yo te amo. Y yo tengo puesto mis ojos sobre ti y sobre los tuyos y sobre tu casa. Y lo que te prometí, te lo voy a cumplir a cabalidad para la gloria bendita de mi santo nombre. Quiero que me ayuden con la administración de la música. Él nos quiere dar libertad. Él nos quiere restituir lo que nos ha robado el enemigo. El enemigo no tiene derecho de robarte a ti, que eres hijo de Dios e hija de Dios. No tiene derecho de robarte la felicidad. No tiene derecho de robarte la paz. No tiene derecho de robarte la salud, porque Cristo ya pagó por nuestra salud en la cruz del Calvario. No tiene por qué robarte la unidad familiar. El enemigo es dado a meterle rebeldía a nuestros hijos y a nuestras hijas en el corazón para dañarnos a nosotros. Pero bendice a Dios, alábalo y ora, porque nuestros hijos son escogidos de Dios. Y el Señor va a hacer una obra extraordinaria con ellos. Ponte de pie y vamos a orar. Vas a botar todo lo negativo. Tú lo sabes. Va a ser una administración. Tristeza la boto en el nombre de Jesús. Esclavitud, estrés, me lo quito de encima y lo boto a los pies del Señor Jesucristo. Cadenas, lazos. Bájale un poquito de volumen, por favor. Yugos, maldiciones, enfermedades, pobrezas, miserias, tristeza, sufrimiento, desesperación, angustia, dolor, escasez económica, opresión, soledad, desconsuelo. Aquí está el Dios que te quiere reivindicar esta mañana y quiere cambiar tu lamento en baile y ceñirte de alegría. Aquí está el que quiere cambiar el agua en vino
El Señor quiere cambiar tu agua en vino y darte dulzura y embriagar tu corazón con su presencia. Aquí está el Dios que quiere borrar todo tu pasado y marcar un presente de bendición y abrirte un futuro lleno de promesas y de bendiciones. Si el diablo te había dicho ya te vas a morir, ya se te acabaron tus años y tus días en esta tierra, el Señor dice: yo pongo en tu mano derecha largura de años de vida, y en tu mano izquierda pongo riquezas y gloria, cabod en tu mano izquierda, y alargo tus años de vida. A los que eran acusados por el diablo de que se iban a morir, les doy una palabra profética de parte del Señor: no morirás, no morirás, no morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor Dios Todopoderoso. Aún tendrás que abrir tu boca y contar lo que el Señor está haciendo y hará contigo y con tus hijos y con tu gente y con tu casa. Ocalaba Shama Raisa Kina Soja Rica tomará levanzo Kitushuaba Raba Baisa. El diablo no te va a robar a tus hijos ni a tus hijas. Declaramos que son siervos y siervas de Dios. El diablo no te va a dejar en la calle, porque Dios es tu sustentador, es tu proveedor. En mi angustia yo clamé. Levanta tus manos en alto, levanta tus manos en alto y empieza a recibir. Empieza a recibir. Empieza a recibir y recibir y recibir y recibir lo que Dios ha determinado darte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorar. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Y si Pablo y Silas te adoraron y Él te va a reivindicar, te va a sanar, te va a sanar, te va a sanar, te va a sanar. El Señor va a sanar a tu esposo y tú vas a creer y a creer, porque Él lo va a reivindicar. Dios te reivindica y te cambia tu camino y te cambia tu destino y te liberta, te liberta, te liberta, te liberta. no te veo, pero te puedo sentir. Dios va a hacer algo grande en tu casa. Lo va a hacer, lo va a hacer con su mano poderosa en tu vida, en tu esposo, en tu hija. Dios va a hacer algo muy grande en tu vida, Y si Pablo y Silas en tu esposa, en tus hijos, en tus padres, en tu casa. Dios va a obrar, Dios va a obrar, Dios va a obrar, Dios va a obrar, Dios va a obrar. Y si Pablo y Silas te adoraron, Dios te reivindica les fueron quitadas. y te libera del diablo que te ha tenido cautiva. Eres libre, 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 eres libre.
Estoy orando por las familias y las casas. Crea usted que Dios está alcanzando en este momento su casa, su familia, su linaje, su descendencia. Su casa está siendo visitada por el Espíritu Santo y la gloria de Dios está entrando, iluminando de gloria y de poder. Reciban todos, reciban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban las más grandes bendiciones del Señor. Nuestra casa va a cambiar, nuestra familia va a cambiar, nuestra salud va a cambiar, nuestra economía va a cambiar. Dios va a cambiar todo en nuestra vida. Va a hacer nuevas todas las cosas para la gloria de su santo nombre. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Solo siéntese que